Se supone que una madre protege, se supone que una madre daría la vida por sus hijos. Pero, ¿qué pasaría cuando ese instinto se rompe? Hoy no vamos a hablar de monstruos, vamos a hablar de algo peor. Madres que decidieron matar. Y lo más perturbador es que ellas creían que estaban haciendo lo correcto. Bienvenidos, están entrando a la fortaleza. Hay casas que parecen normales, calles tranquilas, ventanas cerradas, rutinas que se repiten todos los días, casas donde nada parece fuera de lugar. Pero a veces, ese silencio no es paz. Ese silencio es de algo que ya se rompió. Hoy vas a entrar en una de esas casas y lo que vas a encontrar no es un monstruo, es algo peor, una madre que creyó que estaba haciendo lo correcto. Antes de que su nombre apareciera en todos los medios, antes de que su historia se volviera una de las más perturbadoras de Estados Unidos, Andrea Yates era invisible. Una mujer más. Nació en una familia de clase media, era inteligente, responsable, reservada. Trabajaba como enfermera, tenía disciplina, orden, una mente estructurada. Nada en su historia temprana apuntaba a lo que vendría después. Se casó con un hombre llamado Rusty, un hombre con ideas firmes, creencias profundas, una visión muy clara de cómo debía ser una familia, y Andrea siguió ese camino. Su vida comenzó a girar en torno a la religión, no como una guía, sino como una regla absoluta. Escuchaban mensajes constantes sobre pecado, sobre condenación, sobre la fragilidad del alma. En ese mundo, equivocarse no era humano, era algo peligroso. Andrea empezó a absorber esas ideas, no como conceptos, sino como verdades absolutas. Uno a uno llegaron los hijos, primero uno, luego otro y otro más, hasta que fueron cinco niños en una casa con una madre que cada vez dormía menos y pensaba más. Las noches eran largas, los días interminables, no había descanso, no había espacio, solo responsabilidad, y en ese ambiente la mente empieza a fracturarse. Al principio fueron cambios pequeños, silencios más largos, miradas perdidas. Después, insomnio, ansiedad, pensamientos oscuros. Intentó quitarse la vida más de una vez. Fue hospitalizada, le dieron medicación. Pero algo importante pasó. La medicación se detuvo y sin ella, la realidad empezó a distorsionarse. Andrea no solo pensaba, creía que era una mala madre, creía que estaba condenada. Creía que Satanás la estaba observando y que sus hijos crecerían para convertirse en pecadores. Que el mal vivía dentro de ella. ¿Hubo advertencias? Muchas, de hecho. Médicos dijeron que no debía tener más hijos. Episodios psicóticos, comportamientos erráticos. Pero la vida siguió, porque desde fuera todo parecía funcional, hasta que dejó de serlo. Es una mañana cualquiera. El esposo se va a trabajar. La casa se queda en silencio, demasiado silencio. Andrea camina despacio, no hay prisa, no hay duda. El agua corre, el sonido lo llena todo. No hay gritos, no hay caos. Solo una decisión que ya estaba tomada. El tiempo pasa, pero dentro de esa casa todo se siente detenido. Cada movimiento preciso, cada paso calculado. Llenó la bañera lentamente, uno por uno. No fue impulsivo, fue metódico, fue silencioso. El más pequeño primero, luego los demás. El mayor intentó escapar. En ese momento, cuando el niño corre, es donde la historia deja de ser solo tragedia y se convierte en algo insoportable. Después, cuando todo termina, Andrea toma el teléfono, llama al 911, habla con calma, sin gritos, sin desesperación, confiesa. Después llama a su esposo y espera, como si en su mente ya no hubiera nada más que hacer. El caso explota, medios, opinión pública y debate nacional.
¿Es una asesina o es una mujer enferma? Dos narrativas, dos realidades, una misma historia. El primer juicio la declara culpable, pero algo no encaja. El segundo juicio cambia todo, no culpable por locura. Y entonces la pregunta queda en el aire. ¿Qué pasa cuando la mente deja de ser un lugar seguro? ¿Qué pasa cuando alguien realmente cree que está haciendo lo correcto? La casa sigue ahí, el silencio también, pero ahora ya no es el mismo, porque cuando conoces lo que pasó dentro, entiendes algo. Lo más aterrador no es que haya ocurrido, sino que la tragedia pudo haberse evitado. Si esta historia te hizo pensar, compártela, porque hay historias que no deben olvidarse y hay silencios que necesitan ser escuchados. Octubre de 1994. Una madre aparece llorando desesperada frente a las cámaras. Dice que un hombre de color le robó el auto, con sus dos hijos dentro. El país entero se paraliza, la buscan, la apoyan, rezan por ella. Pero, ¿y si todo fuera una mentira? Esta es la historia de una de las mentiras más impactantes, crueles y perturbadoras en la historia criminal de Estados Unidos. Es la historia de Susan Smith. Este caso no solo impactó por el crimen, sino por cómo manipuló a toda una nación. Durante 9 días, millones de personas creyeron en ella. Se organizaron búsquedas, vigilias, donaciones y oraciones. E incluso el entonces presidente Bill Clinton pidió públicamente el regreso de los niños. Pero lo que nadie sabía era que la verdad estaba mucho más cerca y era mucho más oscura. Para entender este caso hay que entender a Susan. Nace en 1971 en Carolina del Sur. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por el abandono y la inestabilidad. Su padre se quitó la vida cuando ella era una niña. Su madre se volvió a casar varias veces, y en uno de sus matrimonios, Susan fue víctima de abuso por parte de su padrastro. Ese trauma, silencioso, enterrado, marcaría su forma de relacionarse con el mundo. Creció con una necesidad profunda de amor, validación y atención. En su juventud, Susan era descrita como encantadora, pero emocionalmente inestable. Se casó con David Smith. Tienen 2 hijos, Michael de 3 años y Alex de apenas 14 meses. Desde fuera parecía una familia normal, pero por dentro todo se estaba rompiendo. El matrimonio era inestable, lleno de discusiones, infidelidades, distanciamiento, y entonces aparece alguien más. Susan conoce a un hombre, Tom Findlay, un hombre adinerado, exitoso, sin hijos, y Susan se obsesiona. Ve en él la vida que siempre quiso, pero hay un problema. Tom no quiere una relación con una mujer que tenga hijos. Y aquí es donde la historia comienza a tomar un giro oscuro. 25 de octubre de 1994. Susan sube a sus hijos al coche, conduce sin rumbo claro. Llega a un lago, John Long Lake. Se detiene, baja del auto, deja a sus hijos dentro, atados a sus asientos, y entonces empuja el coche al agua. El vehículo comienza a hundirse lentamente. Dentro, Michael y Alex completamente indefensos. Susan se queda mirando. No hace nada, solo observa cómo el agua los consume. Horas después, Susan aparece en una estación de policía. Está llorando, gritando. Dice que un hombre de color la asaltó, que le robó el coche con sus hijos adentro. Y el país le cree. Los medios explotan la historia, se convierte en una noticia nacional. Las autoridades inician una búsqueda masiva. Se difunde el retrato del supuesto secuestrador. Pero todo era mentira. Susan aparece en televisión, suplica por el regreso de sus hijos, llora, mira a cámara, actúa como una madre devastada. Pero hay algo que no encaja. Los investigadores comienzan a notar inconsistencias. Su historia cambia, pequeños detalles, contradicciones, y entonces la presión aumenta. Después de 9 días, Susan se rompe. Confiesa, nadie la secuestró, nadie le robó el auto. Ella lo hizo todo. Mató a sus propios hijos. El juicio conmociona el país.
La defensa argumenta problemas mentales, trauma, depresión, y la fiscalía muestra algo más frío, más calculado, un motivo claro. Quería una nueva vida sin sus hijos. Quería quedarse con el hombre que amaba. El jurado la declara culpable a cadena perpetua. Pero hay algo más perturbador. Durante años en prisión, Susan ha demostrado un comportamiento contradictorio. Ha pedido libertad condicional, pero ha mantenido relaciones con hombres desde la cárcel. Y en algunas entrevistas ha intentado justificar lo que hizo, como si en el fondo no entendiera completamente la gravedad de sus actos. 2 niños perdieron la vida por una decisión fría, calculada y egoísta. Una mentira que engañó a millones. Y una madre que pasó de víctima a monstruo. Para Susan, sus propios hijos se convirtieron en un obstáculo. El país entero creyó en ella, y eso es lo más perturbador. Racismo como herramienta de distracción, narcisismo extremo. No fue locura, fue decisión. Dime, ¿crees que Susan merecerá algún día salir de prisión? ¿O hay crímenes que simplemente no tienen redención? Hay casos donde todo es claro, y hay casos donde la verdad se rompe en pedazos. Una niña de 2 años desaparece, pero su madre no la busca, no llama a la policía, no pide ayuda, no muestra desesperación. En lugar de eso, sale de fiesta, sonríe, bebe, baila. Durante 31 días actúa como si nada hubiera pasado. Cuando finalmente habla, lo que dice no tiene sentido. Y cuando la verdad comienza a salir, ya es demasiado tarde. Este caso se convirtió en un fenómeno mediático global. Millones de personas seguían cada detalle, cada audiencia, cada gesto de Casey frente a las cámaras. Algunos la llamaron monstruo, otros víctima. Pero hay algo que nunca cambió: la sensación de que algo no encajaba. Para entender este caso, hay que entrar en la mente de Casey. Caylee Anthony nace en 2005. Desde el inicio, su vida está rodeada de preguntas. Nunca se confirmó públicamente quién era su padre. Casey vivía con sus padres, Cindy Anthony y George Anthony, una familia que desde fuera parecía funcional, pero dentro había tensión constante, control, discusiones y resentimientos. Casey tenía un patrón claro: mentir. Mentía sobre su trabajo, mentía sobre sus amistades, mentía sobre su vida. No eran mentiras pequeñas, eran construcciones completas de realidades totalmente falsas. Junio de 2008, algo cambia. Las discusiones en casa aumentan y Casey empieza a distanciarse. Y luego, un día, simplemente se va, llevándose a Caylee. Nadie sabe exactamente qué ocurrió en esos días, pero lo que sí sabemos es que Caylee desaparece en ese periodo. Día 1, día 2, día 3, día 10, nadie reporta la desaparición. Mientras tanto, Casey sigue con su vida. Fiestas, en bares, con amigos, bailando. En fotos hasta aparece sonriendo. Incluso participa en un concurso, Hot Body. Su hija lleva días desaparecida. Se va de compras, se queda en casa de amigos, inventa historias sobre una niñera que cuida a Caylee. Todo parecía una actuación. El día 31, Cindy, la abuela, ya no aguanta más. Llama al 911. Mi nieta lleva días desaparecida y el coche huele a cadáver. Esta frase lo cambia todo. La policía interrogó a Casey y comienza el caos. Casey menciona a una niñera, Zenaida Fernández González. No existe. Dice trabajar en Universal Studios. La policía la lleva ahí. Ella camina sin rumbo hasta que se detiene y admite: no trabajo aquí. Cada mentira cae una tras otra. Meses después, un hombre encuentra una bolsa y dentro restos humanos. Es Caylee, envuelta con cinta adhesiva. El juicio inicia en 2011. Se convierte en un espectáculo nacional. La fiscalía argumenta: Casey quería libertad, su hija era el obstáculo. Usó cloroformo, lo planeó todo. Su defensa, en cambio, introducen una narrativa completamente distinta. Caylee murió accidentalmente en la piscina y luego
acusan a George Anthony de encubrirlo. Incluso mencionan abuso en la infancia. El veredicto: no culpable. El mundo estalla en indignación, protestas y rabia. Kaylee nunca tuvo justicia clara. Casey salió libre y la pregunta sigue viva: ¿qué pasó realmente? Porque en este caso no hay una verdad definitiva, solo versiones, mentiras y silencio. Hay casos que no se resuelven en la mente, se quedan ahí como una sombra. Y al final, la pregunta no es cómo pudieron hacerlo. La pregunta es: ¿en qué momento dejaron de ver a sus hijos como hijos? Porque no estamos hablando de monstruos nacidos en la oscuridad. Estamos hablando de madres, de las mismas manos que arrullan, que protegen, que prometen amor eterno. Manos que un día decidieron soltarlo todo. Tal vez nunca sepamos qué ocurre exactamente en la mente de alguien que cruce esa línea. Tal vez el verdadero terror no está en el crimen, sino en entender que no siempre hay señales claras, que el mal no siempre se debe venir. Y eso deja una inquietud mucho más profunda. Si algo así puede esconderse detrás de una sonrisa, de una rutina normal, de una vida aparentemente común, entonces, ¿qué tan bien conocemos realmente a las personas que nos rodean? O peor aún, ¿qué tan bien conocemos los límites de la maldad humana? Gracias por acompañarme durante este episodio. Si te gusta este tipo de contenido y aún no estás suscrito, no olvides seguirme en la.fortalecamx en YouTube, TikTok, Instagram y Spotify. Y también en Facebook como La Fortaleza con doble Z.